El movimiento horizontal es aquel en el que un objeto se desplaza en línea recta con velocidad constante, sin aceleración. A este tipo de movimiento se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento vertical ocurre cuando un objeto sube o baja y su velocidad cambia debido a la gravedad. Este movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Relación entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En un tiro parabólico, el objeto se mueve horizontalmente con movimiento rectilíneo uniforme, manteniendo una velocidad constante. Y verticalmente, este lo hace con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad cambia debido a la aceleración de la gravedad. La clave está en que estos dos movimientos son independientes, pero estos dos juntos crean una trayectoria parabólica. ¿Qué hace que la trayectoria sea parabólica? Al sumarse estos dos movimientos crean una curva en forma de parábola. En otras palabras, la gravedad hace que el objeto caiga, mientras que la velocidad horizontal mantiene su desplazamiento, resultado en esa forma característica de parábola. Elementos del tiro parabólico. Velocidad inicial es la rapidez con la que el objeto es lanzado. Ángulo de lanzamiento indica la inclinación con la que sale el objeto. Tiempo de vuelo es el tiempo total que el objeto permanece en el aire. Altura máxima es el punto más alto que alcance el objeto. Alcance horizontal es la distancia recorrida en el eje horizontal. Gravedad es la fuerza que hace que el objeto caiga hacia el suelo. Casos especiales del tiro parabólico. Comencemos con el lanzamiento horizontal. En este caso, el objeto se lanza sin ángulo, completamente paralelo al suelo, es decir, con un ángulo de 0 grados. Aquí ocurre algo muy importante: la componente vertical de la velocidad inicial es 0. Esto significa que el objeto no sube, solamente empieza a caer desde el instante en que es lanzado debido a la gravedad. Mientras tanto, el movimiento horizontal sigue siendo uniforme con una velocidad constante. En muchos problemas reales, el proyectil no se lanza desde el suelo, sino desde una cierta altura inicial, como un balcón, una torre o una plataforma. En este caso, la altura inicial sí se toma en cuenta en las ecuaciones del movimiento vertical. Esto provoca que el tiempo total de vuelo sea mayor, ya que el objeto tarda más en llegar al suelo. Sin embargo, es importante notar que el movimiento horizontal no se ve afectado por la altura inicial. El tiro parabólico simétrico ocurre cuando el proyectil cae a la misma altura desde la que fue lanzado. Este caso tiene varias características muy útiles. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. La velocidad vertical al regresar al punto de partida tiene el mismo valor pero en sentido contrario. La trayectoria es completamente simétrica respecto al punto más alto. Por último, tenemos el tiro parabólico no simétrico, que sucede cuando el proyectil no aterriza a la misma altura desde donde fue lanzado. Aquí, el tiempo de subida no es igual al tiempo de bajada. La altura máxima ya no se encuentra a la mitad del tiempo total. El análisis se basa principalmente en las ecuaciones del movimiento vertical. A continuación, explicaré las fórmulas pertinentes y esenciales. Cabe recalcar y hacer énfasis que estas fórmulas son cambiantes acorde a las condiciones iniciales que nos brindan nuestros problemas. Que tenemos un vector velocidad inicial. Este vector tiene unidades de medida de metros por segundo. A su vez, este vector forma un ángulo de lanzamiento, el cual se da a partir de la horizontal. De la misma manera tenemos una constante que es la aceleración de la gravedad, la cual equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta siempre va hacia abajo. Esta constante es la que le brinda el movimiento curvo a la trayectoria. Ahora bien, pasemos con la descomposición del vector velocidad inicial. Las fórmulas pertinentes que deben de ser conocidas son las siguientes. Tenemos la componente en X, que esta va a ser igual a la magnitud del vector velocidad inicial que multiplica el coseno del ángulo de lanzamiento. La componente en Y, que va a ser la magnitud del vector velocidad inicial que multiplica el seno del ángulo de lanzamiento. Ahora, pasemos a la ecuación de posición vertical. La ecuación de posición vertical está dada por la siguiente fórmula.
la cual esta se usa cuando se conoce el tiempo o se quiere hallar la altura o la posición vertical. Después pasemos con la altura máxima, el cual es el punto más alto. Aquí hay una condición física clave, donde la componente del vector velocidad, no velocidad inicial, del vector velocidad en y va a ser igual con 0. Esta componente en vertical es igual con 0 en su altura máxima. La fórmula es la siguiente. Pasemos con el tiempo de subida y el tiempo total. El tiempo de subida va a ser igual a la componente del vector velocidad inicial en y sobre la gravedad. Y el tiempo total siempre y cuando con la condición de que caiga al mismo nivel va a ser la siguiente fórmula. Si el proyectil no cae al mismo nivel, se debe de utilizar la ecuación de posición vectorial. Ahora pasemos con lo que es el alcance horizontal. La fórmula es la siguiente. Ahora un tip. Si el problema pide explicar, es mejor utilizar la fórmula general y no la compacta. La fórmula general es la siguiente. Y para finalizar, en el tiro parabólico, el movimiento se analiza por separado en lo que son los ejes horizontal y vertical. Aunque son movimientos distintos, ambos están ligados por el tiempo y usando las ecuaciones correctas podemos determinar posición, tiempo, altura máxima y alcance de proyectil.